Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy lo que nos ocupa es un tema que tiene que ver con aquellos laboratorios que prestan un servicio de análisis para alguien más. De hecho, este tipo de laboratorios están contemplados dentro del marco regulatorio aplicable en nuestro país. Y justo estaremos hablando del proceso de autorización de este tipo de laboratorios. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, en esta presentación vamos a tener tres objetivos. En la primera parte les voy a mostrar el marco regulatorio aplicable para este tipo de establecimientos. Después vamos a hablar un poco de los criterios técnicos que son evaluados para justamente poder emitir una licencia sanitaria, y finalmente vamos a estar hablando del trámite per se que se debe solicitar para este tipo de laboratorios, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos con el marco regulatorio. Yo les comentaba que efectivamente hay un giro específico para este tipo de establecimientos. De hecho, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cuál sería el marco regulatorio que aplique a este tipo de laboratorios auxiliares para el control de calidad. Tendríamos la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y las normas oficiales mexicanas. Fíjense que aquí tenemos a la norma 059, a pesar de que este establecimiento no es una fábrica de medicamentos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aparece como marco regulatorio la norma 059? Cuando entremos al detalle de cuáles son los criterios técnicos que debe cumplir un laboratorio que presta análisis para alguien, es cuando vamos a ir identificando por qué está como una consideración específica la norma 059. También tenemos a la propia farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, porque muchos de estos criterios técnicos que vamos a estar evaluando cuando, digamos, verifiquemos la condición bajo la cual opera el laboratorio de control de calidad, va a ser justamente contra la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, bueno, el primer punto es que la Ley General de Salud establece quiénes requieren de una autorización sanitaria. Entonces, en la fracción 1, lo que dice es que el proceso de los medicamentos requieren una licencia sanitaria. Entonces, la solicitud de autorización sanitaria, lo dice el mismo artículo, deberá presentarse ante la autoridad sanitaria previo al inicio de sus actividades. Y aquí viene el primer punto, es decir, alguien que quiera suministrar un servicio de análisis para otro establecimiento debe contar con una licencia, pero esa licencia la debe tramitar antes de que inicie sus actividades. Eso es muy importante, porque en caso de que no ocurra de esta forma y algún laboratorio esté ofreciendo un análisis para como auxiliar a la regulación sin contar con la licencia, entonces efectivamente se estaría agraviando este artículo, el artículo 198 de la Ley General de Salud. ¿Ok? Después, en el artículo 202 establece que todo cambio en el establecimiento, en este caso en particular, estaríamos hablando del laboratorio auxiliar para el control de la calidad, debe ser comunicado a la autoridad sanitaria en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado. Pero fíjese, entonces, este artículo nos lleva a que si se va a efectuar algún cambio, no sé, por ejemplo, teníamos algún tipo de tecnología, un HPLC, y se va a cambiar ese equipo o se va a cambiar un área, es responsabilidad del establecimiento notificar ese cambio, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora se va a tener un espectrofotómetro de masas, ¿no? Acoplado a algún otro equipo que antes no se tenía? O incluso en
análisis inmunoquímicos, alguna técnica que antes no se tenía y se va a implementar. Ese tipo de cambio debe ser notificado a la autoridad sanitaria, ¿correcto? Con base en este artículo, en el artículo 202 de la Ley General de Salud. Después, en el capítulo 7, que aborda establecimientos destinados al proceso de medicamentos, en el artículo 257 sí establece que los establecimientos que se destinen al proceso de los productos, es decir, los medicamentos, se van a clasificar por giros. Vamos a ver cuáles son los giros implicados. Si ustedes leen el artículo 257, por ejemplo, en la fracción 1 se habla de la fabricación de materias primas, fabricación de medicamentos, y entonces en la fracción 4 aparece este giro que requiere una licencia, que es el Laboratorio de Control Químico, Biológico, Farmacéutico o de Toxicología, para el estudio, experimentación de medicamentos y materias primas o auxiliar de la regulación sanitaria. Es decir, si el laboratorio va a prestar servicio de análisis para alguien más, entonces requiere una licencia sanitaria bajo este giro, ¿correcto? Y ya hablamos de en qué momento se tiene que solicitar la licencia. Y entonces ahora miren lo que el artículo 258 vuelve a decir, los establecimientos a que se refiere la fracción, ¿se acuerdan de la citada fracción 4? Y dice del artículo anterior y los relativos a las demás fracciones, cuando se dediquen al proceso de los productos señalados en la fracción 1 del artículo 198, deben contar con una licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Entonces, eso es muy importante porque tiene que ver con si el laboratorio que se va a instalar o que se tiene va a tener el principio de suministrar análisis para alguien más, se requiere contar con esta licencia bajo este giro. Ajá. Después, el artículo 259 dice que los establecimientos citados en el 257, ya quedamos que el 257 sí da alcance en la fracción 4 a los laboratorios auxiliares para el control de calidad, dice que estos establecimientos deben contar con un responsable de la identidad, pureza y seguridad de los productos. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de requisitos que establece la misma Ley General de Salud. La Ley General de Salud número 1 establece deben tener licencia. Pero en el 259 ya empieza a permear que adicional a una licencia deben tener un responsable sanitario. Y ese responsable sanitario va a adquirir una corresponsabilidad sobre las funciones y todo lo que se realice en el establecimiento. Y fíjense lo importante que dice en la segunda parte. Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud. Entonces, aquí aparece otro requisito. Este establecimiento requiere de licencia, requiere de contar con un responsable y requiere de dar aviso, ¿no? Entonces va a haber un aviso de responsable sanitario para ese establecimiento. Todos esos controles se tienen al interior de la comisión. Es decir, nosotros sabemos qué establecimiento opera, bajo qué licencia opera y quién es el responsable sanitario de ese establecimiento. ¿Ok? Después, en el 261, muestran la relevancia del responsable sanitario, porque en el 261 dice que en los casos en que resulten afectadas por acción u omisión la identidad, la pureza de los medicamentos que se estén analizando, entonces el artículo dice que el responsable del establecimiento
y el propietario del mismo responderán solidariamente de las sanciones que correspondan. Y esto es muy importante porque de hecho la función que tiene un laboratorio auxiliar para el control de la calidad es muy importante. ¿Qué ocurre si el laboratorio indica, ok, el análisis de una materia prima o el análisis de un medicamento y la materia prima o el medicamento no está ok, pudiera dañar la salud de quien consuma ese insumo? Entonces, es bien importante la función que tiene el laboratorio auxiliar para el control de la calidad. Y por eso este artículo 261 deja muy claro que el responsable del establecimiento y el propietario tienen que responder en caso de que alguien resulte afectado, vuelvo a repetir, por acción o por omisión, ¿correcto? Entonces, este artículo tiene mucho que ver con la función que va a tener justamente el laboratorio en la correcta disposición de los insumos para la salud. Y después, en el artículo 368, establece que la autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana. ¿Con base en qué? Con base a las disposiciones generales aplicables, ¿correcto? Ahí en la ley no dice qué es lo que debe tener el laboratorio, cómo lo debe tener, porque es una ley general, pero sí dice que la autorización, en este caso la licencia sanitaria, justo corresponde a la autoridad sanitaria, ¿ok? Y que estas autorizaciones sanitarias tienen el carácter de licencia para este caso, para este tipo de establecimiento. Después, en el artículo 369, dice que las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por la Secretaría de Salud conforme a las disposiciones aplicables. Y el 370 dice que serán otorgadas por tiempo indeterminado, es decir, una vez que se otorgue la licencia como laboratorio auxiliar a la regulación sanitaria, entonces es ahí en donde vamos a emitir una licencia con una vigencia por tiempo indeterminado. Y únicamente en los casos, más adelante lo vamos a ver, en qué casos tendrá que efectuarse una modificación a la licencia sanitaria, ¿correcto? Pero entonces, en este mismo artículo, en el artículo 370, establece que en caso de incumplimiento a lo establecido en esta ley, en sus reglamentos y en sus normas oficiales mexicanas, o incluso a las disposiciones emitidas en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, las autorizaciones, es decir, la licencia sanitaria, podrá ser revocada. Porque si existe un riesgo para la salud, porque el establecimiento no cumple con lo establecido en el marco regulatorio, en las disposiciones aplicables, entonces sí se podrá efectuar la revocación de la licencia sanitaria, ¿correcto? Y luego, en el 371, establece que las autoridades sanitarias pueden expedir las autorizaciones cuando el solicitante hubiere satisfecho los requisitos. Es decir, se hace una evaluación técnica de los requisitos que debe cumplir conforme al marco regulatorio aplicable. Y finalmente, en el artículo 373, vuelve a expresar que requieren de licencia sanitaria los establecimientos citados en el 198. ¿Se acuerdan que por ahí empezamos? El 198 decía que cualquier establecimiento que procese, en este caso, analice los medicamentos o materias primas empleadas para los medicamentos, requieren de una licencia. Y este artículo, el 373, de hecho, acota que si el laboratorio de control analítico se cambia de ubicación, en realidad lo que va a requerir es una nueva licencia porque ha habido un cambio en el sitio. Eso
en el ámbito de la Ley General de Salud. Si vieron, ahí fue muy general, solo requisitos que requiere el establecimiento para operar. Vamos a entrar ahora al reglamento de insumos para la salud. En el reglamento de insumos para la salud ya empezamos a dar un poco más de especificidad entre los requerimientos que se deben cumplir. Iniciemos con el artículo 99. El artículo 99 dice que ¿qué es un establecimiento? El establecimiento es un local y sus instalaciones. Es decir, ¿el laboratorio podría ser considerado un establecimiento? La respuesta es sí, porque tiene áreas, tiene instalaciones, tiene equipos, tiene servicios y los tiene por una razón, que es lo que deja ver la segunda parte del artículo, en los que se desarrolla el proceso de los insumos, actividades y servicios. Es decir, todos sabemos que el fabricante del medicamento en algún momento tiene que realizar un análisis de ese medicamento. Y cuando haga ese análisis tiene dos opciones. La hace en su propio laboratorio de control de calidad o subcontrata o contrata un servicio de análisis a un laboratorio externo, a un laboratorio auxiliar. Entonces, en este ámbito es que el artículo 99 refiere o define el laboratorio de control de calidad, el laboratorio auxiliar a la regulación, como un establecimiento. Entonces, el artículo 100 establece que los establecimientos deben cumplir para su funcionamiento, para que pueda operar un laboratorio, deben cumplir con lo que dice el reglamento, este reglamento, y lo que establezca la norma oficial correspondiente. Luego, el artículo 109 dice que los establecimientos que se destinen al proceso de los medicamentos, ¿a qué les suena? ¿Verdad que les suena al artículo 198 de la Ley General de Salud? Bueno, entonces el 109 del Reglamento de Insumos para la Salud dice que los establecimientos que se destinen al proceso de los medicamentos, en este caso estaremos hablando de que se destinen al proceso de análisis de los medicamentos, deben contar con áreas, instalaciones, servicios, equipos y procedimientos normalizados de operación que se establezcan en las normas correspondientes a buenas prácticas de preparación a fin de evitar riesgos de contaminación cruzada entre productos. Entonces, otra vez, aquí nos deja ver que justo en ese proceso de los medicamentos va embebida la actividad del análisis y su posterior liberación. Porque realmente, ¿por qué se tiene que analizar una materia prima o un medicamento? Con una razón, poder efectuar la liberación de ese insumo y poder continuar, ¿correcto? Entonces la norma, el reglamento ya empieza a hablar de requisitos más específicos. Mientras la ley solo decía, requieres licencia, tienes que tener un responsable sanitario, tienes un aviso de funcionamiento, aquí ya empezamos a hablar de qué más necesita tener el establecimiento. Áreas, instalaciones, servicios, equipos y procedimientos normalizados de operación, ¿ok? Todo eso con una razón, evitar riesgos de contaminación cruzada entre productos. En el laboratorio de control de calidad, ¿es factible tener riesgos de contaminación cruzada? Vayan pensando en eso y adelante hablamos sobre qué requerimientos normativos nos permiten controlar y en su caso mitigar este tipo de riesgos, ¿correcto? Muy bien, entonces, después nos vamos al artículo 110. En el 110 se da información sobre cómo y qué deben contener los procedimientos normalizados de operación. Incluso los procedimientos normalizados de operación de un laboratorio auxiliar para el control de la calidad. ¿Ok? Entonces aquí este artículo nos establece que debe tener objetivo, alcance, responsabilidad, desarrollo del proceso. En este caso estaríamos hablando de una técnica analítica. Entonces tendríamos que tener
ese procedimiento normalizado de operación, la técnica analítica a la que corresponde la metodología que vamos a emplear, ¿no? Las referencias bibliográficas. Entonces, seguimos avanzando en requerimientos ya más específicos, ¿correcto? Después, en el artículo 111, se establece que los procedimientos normalizados de operación deben ser firmados por las personas que los elaboraron, revisaron y autorizaron. Y la autorización va a corresponder al responsable sanitario. Entonces, incluso habla de cuestiones ya más detalladas sobre el control de la documentación, como el contener un número secuencial que refleje las actualizaciones, la fecha de emisión, la fecha de actualización, la fecha de entrada en vigor o aplicación. Después, en el artículo 112, aquí vamos a empezar a ver cómo justamente se empiezan a establecer requerimientos que nos permiten mitigar el riesgo de una contaminación cruzada. En este artículo lo que establece es que los establecimientos que procesen, en su caso, los establecimientos que analicen medicamentos que contengan penicilínicos, hormonas, antineoplásicos, inmunosupresores, deben contar con instalaciones que garanticen que no exista contaminación cruzada. Fíjense, eso es muy importante. ¿Eso cómo lo logramos? Bueno, justo este contexto de lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud es lo que se considera cuando vamos al detalle de las normas oficiales mexicanas. Pero una de las cosas que justamente nos van a permitir mitigar y reducir este riesgo de contaminación cruzada es lo que establece este mismo artículo, ¿no? Cuando dice deberán contar con áreas específicas e independientes para este tipo de productos. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de contaminación cruzada. Ajá. Y luego en el artículo 119 dice que los propietarios o los responsables de establecimientos destinados al proceso de insumos deberán dar aviso inmediato a la Secretaría de cualquier irregularidad. Y eso es muy importante, porque desde el análisis se podría identificar un riesgo potencial a la población. Sí, sí se podría. Y es responsabilidad del propietario del establecimiento y del responsable sanitario dar aviso inmediato. ¿O qué pasa si en la operación del laboratorio de control de calidad se detecta que algo ha venido fallando, que un equipo ha venido fallando y ya se detectó? Se tiene que dar aviso inmediato porque eso puede causar un riesgo potencial a la salud de la población. Entonces, este artículo no lo olviden, porque es responsabilidad de ustedes que están en la operación, en el día a día del establecimiento. ¿Ok? El artículo 120 es donde otra vez reitera lo señalado en la Ley General de Salud. Los establecimientos deben tener una licencia, deben tener una sola licencia, independientemente de las actividades o líneas que se tengan. Se requerirá de una nueva licencia sanitaria en caso de nuevos establecimientos en diferente domicilio. ¿Verdad que les suena lo que decía la Ley General de Salud? Si se cambió de lugar, entonces lo que usted requiere no es una modificación de licencia, es una nueva licencia. Y si se diversifican las líneas de análisis, porque en el caso de ustedes lo que se autorizaría serían las líneas de análisis, también deben actualizar la licencia sanitaria por ampliación de una nueva línea de análisis correspondiente. Luego, el artículo 162 dice que para obtener la licencia sanitaria se debe presentar una solicitud en el formato oficial. Para ello, bueno, ustedes saben que se tienen homoclaves específicas, más adelante lo vamos a ver, para hacer la solicitud de licencia sanitaria de este tipo de establecimientos.
y la Secretaría tendrá 60 días para resolver sobre la solicitud de licencia. Y establece este mismo artículo. En caso de no hacerlo, en dicho plazo se entenderá procedente la solicitud. En el 163 acota que para el otorgamiento de la licencia sanitaria se podrá efectuar o se podrá realizar visita de verificación. ¿Por qué es necesaria la visita de verificación? Para comprobar que el establecimiento cumple con los requerimientos de la ley, el reglamento y las normas oficiales correspondientes. Entonces, esto es muy importante porque, de hecho, se tiene un acta de verificación para este tipo de laboratorios auxiliares para el control de la calidad. Claro está, esta acta de verificación está enfocada a las áreas, instalaciones, equipos, sistemas, servicios que debe o que tendrá que contar el laboratorio como establecimiento para su operatividad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, otra vez vimos que el reglamento de insumos para la salud efectivamente empezó a permear requerimientos ya de tipo técnico, pero como ustedes lo ven en esta diapositiva, vamos al siguiente nivel del marco regulatorio que correspondería a la norma oficial mexicana. En la norma oficial mexicana, nosotros tenemos embebida requisitos para la operación del laboratorio de control de calidad. Por ejemplo, en la norma 059, nosotros abordamos requerimientos como de soporte, ¿no? Para la operación del laboratorio de control de calidad, como el sistema de gestión de calidad, la gestión de riesgos, requerimientos como el personal, instalaciones y equipo, calificación y validación, el mismo laboratorio de control de calidad, destino final de residuos. Son requerimientos que están embebidos dentro de la norma 059, pero ¿se acuerdan que el segundo objetivo era hablar de los criterios técnicos que deben cumplir este tipo de establecimientos? Entonces, en esta segunda parte de la plática, vamos a estar viendo que en la norma 059 tiene distintos incisos que van enfocados a la instalación. El primer punto es, el establecimiento es una instalación, es un laboratorio per se. ¿Qué requerimientos se deben cumplir? Bueno, en la norma establece que el diseño y construcción de las áreas del laboratorio, deben ser de materiales que permitan su limpieza, mantenerlos libres de polvo, insectos, plagas y facilitar su mantenimiento. ¿Por qué o para qué? A fin de minimizar riesgos de contaminación. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el reglamento de insumos para la salud? Entonces, incluso el diseño, el tipo de construcción del laboratorio nos permite mitigar el riesgo de contaminación. Después, también en la 059 establece que todas las instalaciones, incluidas las áreas de laboratorio, están sujetas a instrucciones escritas para su limpieza. Eso quiere decir que debe existir procedimientos normalizados de operación para la limpieza, mantenimiento, operación de áreas, instrumentos de medición y equipos de laboratorio con los registros correspondientes. Eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a la visita de verificación, ¿qué es lo que les vamos a pedir? Ah, bueno, usted tiene un laboratorio. ¿Bajo qué procedimiento limpia? ¿Bajo qué procedimiento efectúa el lavado de instrumentos, de material de laboratorio? Todo eso y sus registros son cuestiones que nosotros evaluamos cuando constatamos el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma. Otro de los requerimientos que constatamos con relación a las instalaciones es la iluminación, temperatura, humedad, ventilación, que como lo establece la norma, deben ser adecuadas y deben ser específicas.
Por ejemplo, en el laboratorio de control de calidad existen metodologías o incluso equipos que requieren un control de la humedad, del porcentaje de humedad relativa en el cuarto. Entonces, justo lo que nosotros vemos es efectivamente si se tiene una metodología para un producto o con un equipo que requiere una condición de humedad, pues que ésta se cumpla. De tal forma que la instalación que nosotros tenemos no afecte directa o indirectamente ni al producto, al equipo o al personal. Después, en esta misma norma establece que el laboratorio de control de calidad debe estar separado físicamente de las áreas de producción y almacenes. Si bien es cierto, el caso de los establecimientos que van a contar con una licencia como laboratorio auxiliar a la regulación sanitaria, comúnmente son laboratorios que únicamente tienen eso, un laboratorio de control de calidad. Es muy importante este inciso porque deja ver el nivel de exigencia que se requiere para la correcta operación del laboratorio de control de calidad. Otro de los requerimientos que se debe cumplir por parte del laboratorio es contar con un sistema de inyección de aire a fin de contar con presión positiva respecto al medio ambiente externo. Entonces, este es uno de los requerimientos que sí o sí evaluamos en cumplimiento cuando vamos a hacer la visita de verificación en sitio. El que cuenten con instalaciones y espacio suficiente para las pruebas y análisis que se están solicitando, esto en aras de evitar mezclas y contaminación, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante el que ustedes cuenten con espacios y equipos suficientes para realizar las pruebas a las que están solicitando. Y en caso de efectuar análisis de productos de alto riesgo, ¿cuáles son esos productos de alto riesgo? Los que ya habíamos comentado, antineoplásicos, inmunosupresores, penicilínicos. En caso de efectuar análisis de este tipo de productos, se debe contar con instalaciones para el manejo seguro de las muestras que eviten la exposición del personal y la contaminación al medio ambiente. Entonces, fíjense cómo efectivamente hay un hilo conductivo desde la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora el inciso específico en la norma 059. También establece que las áreas destinadas a pruebas biológicas, microbiológicas e instrumentales deben estar físicamente separadas entre ellas. Entonces, si el laboratorio va a ofrecer alguna prueba que sea o requiera de un bioterio o que requiera de una prueba in vivo, se requiere que estas áreas sean separadas físicamente de las áreas físico-químicas, inmunoquímicas, y que además sean áreas específicas para este tipo de pruebas, ¿correcto? Y si en el área de instrumental se cuenta con instrumentos sensibles a vibraciones, interferencia eléctrica o humedad o cualquier otra condición especial, también se deben tener cuartos separados para que justamente podamos tener el nivel de sensibilidad y de precisión que requiere la prueba, ¿ok? También se debe contar con una independiente para el manejo de las muestras para análisis de fármacos, producto en proceso y producto terminado considerados como alto riesgo. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que el laboratorio de control de calidad pues debe cumplir las buenas prácticas de laboratorio. Obviamente, en el laboratorio de control de calidad no vamos a tener expedientes de fabricación, órdenes de fabricación, órdenes de acondicionamiento. Básicamente, la documentación, los procedimientos que va a tener este tipo de establecimiento son metodologías, especificaciones, qué tipo de insumos, qué tipo de productos son los que están siendo evaluados. Y justo en eso es cuando nos enfocamos en las visitas de verificación, ¿no?
¿Qué pruebas son las que están solicitando? ¿Ya tienen implementada la metodología? ¿Qué especificación es la que tienen? Y si existe una prueba farmacopeica o una metodología farmacopeica, está basada en este documento. Por eso, ¿se acuerdan cuando iniciamos esta charla y hablábamos de el marco regulatorio aplicable? Aparecía en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, porque justamente la operación del laboratorio auxiliar para el control de la calidad básicamente estará, digamos, enfocado al cumplimiento de estos dos documentos, técnicamente hablando, la norma 059 y en su caso la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Y luego la norma establece que el laboratorio auxiliar para el control de la calidad, debe estar bajo la autoridad de una persona calificada. Entonces, no, y fíjense, yo me atrevería a decir que dependiendo el tipo de prueba, porque si son pruebas fisicoquímicas o si son pruebas inmunoquímicas o si son pruebas biológicas o si son pruebas toxicológicas, o sea, vean la variedad, incluso pruebas físicas, la persona que está bajo este tipo de pruebas debe tener un perfil muy específico y eso es justamente lo que nosotros evaluamos cuando vamos al sitio. Entonces, el personal, las áreas y equipos empleados en el laboratorio deben estar calificados con la formación académica y experiencia requerida, ¿correcto? Otra de las cosas que nosotros evaluamos cuando vamos a la visita de verificación es el cumplimiento al programa de calibración de instrumentos. Esto es muy importante porque en el laboratorio auxiliar para el control de la calidad básicamente estaremos hablando de pruebas, de mediciones, de resultados. Pero ¿qué determina si un resultado es correcto? En realidad la precisión de los instrumentos y en su caso de los equipos que estemos utilizando. Entonces, este es uno de los puntos relevantes en cuanto a cumplimiento por parte de este tipo de establecimientos. Los métodos analíticos deben estar validados y cuando se realicen cambios en una metodología que ya se tenía montada, pues se debe realizar nuevamente una validación. En cuanto a recepción de muestras, bueno, en cuanto a recepción de muestras, porque partiendo del hecho de que es un laboratorio auxiliar a la regulación sanitaria, ellos no son los fabricantes del medicamento o del insumo, entonces van a recibir las muestras. Entonces la norma establece que los contenedores de las muestras deben tener una identificación, contenga por lo menos el nombre, el número de lote, la fecha en que se muestreó, las condiciones en las que se almacenó, los contenedores de los cuales han sido tomadas las muestras. Toda esa información es relevante porque va a ser integrada como parte de los registros de los resultados de las pruebas. Ya hablando de los registros de los resultados de las pruebas, la norma establece datos mínimos también que tienen que contener, como el nombre del producto, presentación, concentración, número de lote, quién lo fabricó, cuándo lo fabricó, la especificación, el método. Todo esto, aquellos que están en la operación de un laboratorio auxiliar para la regulación sanitaria, pues saben la relevancia que es, porque quien los haya contratado o a quien le hayan solicitado el análisis requiere toda esa información para poder efectuar la liberación del lote o del producto en específico. Los registros de los resultados de las pruebas también tienen que tener una trazabilidad sobre las personas que realizaron las pruebas, las personas que supervisaron las pruebas y las personas que efectuaron todos los cálculos que se necesitan para obtener un resultado final del análisis. Entonces, otra de las cuestiones que establece la norma es que deben existir procedimientos para el manejo y almacenamiento de los reactivos, soluciones, cepas, medios de cultivo, porque en el laboratorio, pues así como hay métodos, hay sustancias, hay reactivos, hay soluciones y todos estos
deben manejarse y almacenarse conforme a procedimientos normalizados de operación. También las soluciones reactivo y medios de cultivo deben ser preparados de acuerdo con la farmacopea, otra vez, y sus suplementos vigentes, ¿no? Por ejemplo, para medios de cultivo, lo que se refiere a pruebas de promoción para garantizar que el medio de cultivo mantiene sus funciones para una correcta prueba microbiológica incluso, ¿no? La fecha de caducidad de los reactivos y medios de cultivo debe ser indicada en la etiqueta junto con las condiciones de almacenamiento, ¿no? Y para soluciones volumétricas se debe indicar la fecha de valoración, la concentración real y las iniciales de la persona que lo preparó. Todo eso tiene que ver con trazabilidad, ¿no? Todo lo que utilicemos debe garantizarse cuándo se preparó, quién lo preparó, bajo qué cálculo se preparó, y todo tiene que ver con poder dar una certeza cuando demos un resultado analítico de una prueba específica. Y luego, las sustancias de referencia primaria y secundaria deben fecharse, almacenarse, manejarse y utilizarse de manera que no se afecte su calidad. Debe registrarse al menos origen, lote e identificación. Todos estos requerimientos es básicamente lo que vamos a solicitar cuando vayamos al sitio a corroborar el cumplimiento al marco regulatorio aplicable. Entonces, para aquellas laboratorios que soliciten, por ejemplo, pruebas biológicas y en su caso utilicen algún bioterio o algún animal para la prueba de laboratorio, entonces hay requerimientos específicos en la norma, como la adquisición de los animales con proveedores certificados, no importando que el proveedor sea certificado o calificado, todos los animales adquiridos deben ser puestos en cuarentena antes de su uso. Ahí los que hemos estado en verificación de este tipo de pruebas, pues conocemos que hay pruebas que se requieren el animal, en este caso, con ciertos días de vida o en cierto peso para ciertas pruebas. Todos esos controles deben ser correctamente registrados, ¿correcto? Y establecidos. Entonces, desde el ingreso, la recepción, el historial de uso del animal y la disposición final son requerimientos que vamos a estar evaluando desde que llegó el animal hasta que se tuvo la disposición final. Y después también tenemos que debe existir un procedimiento que indique las acciones a seguir en el caso de resultados analíticos fuera de especificación. Y esto es muy importante. Si ven, esto tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Ok, voy a analizar. Ya analicé y no cumplió. Y entonces la empresa, el fabricante me dice, pues vuelve a analizar. Y vuelvo a analizar y vuelve a fallar. No, pues es que tu método o es que tu personal. Pero si nosotros tenemos establecido en procedimiento qué acciones se van a seguir, eso es lo que nosotros tendríamos que documentar y en su caso efectuar. Entonces, fíjense lo que establece la norma. No se debe repetir el mismo análisis de una muestra cuando alguno de los resultados esté fuera de especificación y tampoco se puede promediar cuando uno de ellos está fuera de especificación. Y eso es muy importante porque a lo mejor la presión por parte de quien nos esté contratando es, pues ahí búscale, promediale, hazle como para ver si pasamos. Pero esto tiene que ver con justamente, ¿se acuerdan de lo que decía el reglamento y la Ley General de Salud? Si nosotros detectamos un riesgo, entonces el resultado que reportemos debe acotarse a lo que realmente se obtuvo como un resultado del análisis efectuado.
Y el procedimiento para resultados analíticos fuera de especificación debe contemplar al menos la verificación de los resultados para descartar errores analíticos, debe contemplar una investigación y esta investigación debe documentarse y reportarse. Y si un error analítico es descartado, debe justificarse como parte de la investigación. No se vale que, no cumplió, pues rompe el cromatograma, porque aquí ya no quedó evidencia, ¿no? Esto tiene que ver con un tema de data integrity, que es una responsabilidad del laboratorio auxiliar a la regulación sanitaria, ¿no? Entonces, también la norma establece que en esta investigación que se realice se debe involucrar a todas las áreas relacionadas, debe haber un plan de muestreo si así se determina, debe establecerse la evaluación e interpretación de los resultados obtenidos como parte de la investigación, y si se efectúa un reanálisis o un remuestreo, tiene que estar documentado como parte de la investigación que nosotros realicemos. Entonces, esto es muy relevante porque justamente al ser responsables del análisis, pues no pudiera ser factible que falle, ¿sí? Y entonces habrá que tomar decisiones. Es probable que esas decisiones no correspondan al laboratorio auxiliar para el control de calidad, pero sí corresponden al fabricante de ese producto. Y la norma establece como requerimiento la transferencia de métodos analíticos. En relación a esto, porque, a ver, ¿quién teóricamente tiene la metodología de análisis de su producto? Teóricamente la tiene el fabricante. En algún momento se efectuará la transferencia del método analítico de un sitio a otro. A lo mejor no tiene la capacidad para analizar todos sus lotes en sitio, entonces opta por un laboratorio auxiliar a la regulación sanitaria. De ser el caso, debe efectuarse la transferencia de método analítico. Y antes de transferir un método analítico, el laboratorio que transfiere debe verificar que los métodos analíticos cumplen con lo reportado en el dossier técnico correspondiente. También la validación original del método debe realizarse para asegurar el cumplimiento de los requisitos para la transferencia y debe documentarse y evaluarse cualquier modificación a la validación original que se haya realizado antes de iniciar con el proceso de transferencia. Entonces, aquí la norma sí habla de los distintos tipos de transferencia de métodos, de la unidad de desarrollo analítico al laboratorio de control de calidad o del fabricante al laboratorio de control de calidad. ¿Correcto? Entonces ahí la transferencia, pues ustedes que son los que están desarrollando la metodología, saben pues quién lo transfirió o si ustedes justo la implementaron y en su caso validaron. Entonces, para una transferencia analítica se debe tener en cuenta los siguientes factores. La unidad receptora debe tener instalaciones, equipos, instrumentos y personal calificado para los métodos a transferir. Y esto me da pauta para poder hablar de algo que a veces ocurre, ¿no? A veces sucede que como laboratorios auxiliares a la regulación sanitaria, alguien llega y dice, es que necesito que me analices esto. ¿En cuánto tiempo me lo puedes analizar? ¿No? Pero en realidad la transferencia de analítica contiene como principios que se tenga lo mínimo necesario, que se tenga la instalación, que se tenga el equipo, que se tenga el instrumento, que se tenga el personal calificado, porque si no, ¿cómo transferimos? Es complejo. Y también deben contarse con protocolos y metodologías analíticas de los métodos a transferir. El protocolo de transferencia debe incluir por lo menos la descripción del ensayo, el método analítico, la identificación de cualquier requisito adicional, los estándares de referencia y las muestras a analizarse. Todos estos son criterios y requerimientos que deben cumplirse para la transferencia analítica de un método. Entonces, hablando del proceso de obtención de la licencia sanitaria,
Bueno, hasta aquí hablamos de todo lo técnico, ¿no? Todos los criterios técnicos que se requieren para obtener una licencia para este giro. Laboratorio de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología para el estudio, experimentación de medicamentos y materias primas o auxiliar de la regulación sanitaria. Entonces, les vimos en la Ley General de Salud que para obtener una licencia sanitaria de este establecimiento se debe someter una solicitud. La solicitud que se debe someter es una solicitud bajo la homoclave COFEPRIS-05-001-C. Esa es la homoclave para laboratorios de control de auxiliar, para el control de calidad. Y la emisión de licencias sanitarias por solicitud de alta o nuevo comprende dos etapas. Una es el dictamen documental y otra es el dictamen técnico. En el dictamen documental, lo que nosotros evaluamos es la solicitud que ustedes someten. Y en el dictamen técnico lo que evaluamos es el acta de verificación que se levanta como constatación del cumplimiento al marco regulatorio aplicable. Entonces, en la documentación, en la dictaminación documental, nos basamos en la ficha CONAMER, en lo establecido en el acuerdo. Entonces, debe haber una solicitud en el formato correspondiente. Debe haber una original y copia del acta constitutiva o poder notarial que acredite al representante legal. Debe contener la copia de identificación oficial del representante legal y personas autorizadas y debe existir la cédula de registro federal de contribuyentes, así como el pago de derechos correspondiente. Entonces, todos estos requerimientos son los que nosotros evaluamos como parte del dictamen de la solicitud, del dictamen documental. Pero les comentamos que para este tipo de establecimientos se efectúa una visita de verificación. Aquí lo vemos en la parte inicial, hay una solicitud. De la solicitud se solicita una visita de verificación. Esta visita de verificación se realiza con base en la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, la norma y la farmacopea correspondiente. Y también el dictamen del acta de visita. Este dictamen se efectúa al realizar la lectura del acta de verificación y con base en esa lectura del acta de verificación se determina el cumplimiento correspondiente. Una vez que se da el cumplimiento correspondiente, la licencia sanitaria se puede emitir al establecimiento y para las líneas de análisis que sometieron. Aquí le hacemos la acotación de que los seguimientos de visitas de verificación deben ser dirigidos a la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias. En esta parte la intención es que ustedes puedan ver qué corresponde a cada quien. El dictamen de la solicitud corresponde a la CAS, a la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias. Sin embargo, la visita de verificación corresponde a la Comisión de Operación Sanitaria, no así a la Comisión de Autorización Sanitaria. Y el dictamen del acta y el dictamen de la evidencia corresponden a la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias. Este es un diagrama, no se espanten, únicamente tiene como la intención de que ustedes puedan ver el flujo del proceso administrativo a lo largo de todas estas etapas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, hay un dictamen documental. Si los documentos están correctos, se solicita la visita de verificación. Si los documentos están incompletos, se efectúa un oficio de prevención. Entonces, el particular tiene que remitir la evidencia documental probatoria y con base en esa nuevamente se hace un dictamen. Si cumple, se solicita la visita. Si no cumple, se efectúa el desecho. ¿Correcto?
Y en cuanto una vez que se ha realizado la visita de verificación por parte de la COS, entonces se recepciona el acta de verificación, se realiza el dictamen técnico. Si el dictamen está ok, se emite la licencia, pero si el dictamen evidencia algún tipo de incumplimiento, se efectúa el primer requerimiento, del cual el particular debe someter evidencia de acciones correctivas. Nuevamente se efectúa el dictamen técnico y existe la posibilidad de emitir un segundo requerimiento o bien emitir la licencia sanitaria. Entonces, esto es importante porque con base en el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es factible que después de los 5 días hábiles tras el cierre del acta puedan suministrar evidencia de acciones correctivas. Y ese es su derecho. La evidencia documental en alcance al acta debe suministrarse como justo señalando el acta de verificación implicada, y es muy importante que no solo se proporcione un plan de acción, sino evidencia de que las acciones han sido ejecutadas. El dictamen de acta de verificación se efectuará en conjunto con la documentación enviada en alcance a esta si hubiese presentado, ya lo habíamos dicho, si cumple se emite la licencia, si no cumple se emite un primer requerimiento. Esta diapositiva es importante porque el primer requerimiento se otorga con un plazo de 90 días con base en el artículo 223. Muy importante, si no se da respuesta en tiempo y forma, entonces se procede al desecho de la solicitud. Por eso es muy importante que ustedes estén dando seguimiento a su solicitud de licenciamiento. Lo mismo, si cumple, se otorga la licencia. Si no cumple, se emite un oficio de segundo requerimiento, esta vez con un plazo de 45 días, con base en el artículo 31 de la LEFEPA. Y si cumple, se emite la licencia. Si no cumple, se emite el oficio de desecho. Esta diapositiva tiene como objeto que ustedes puedan ver los elementos mínimos para la emisión de la licencia. Aquí lo que podemos ver es que para este tipo de licencia otorgamos líneas de análisis autorizadas. Ahí se especifica la línea de análisis químico, biológico, toxicológico, físico-químico, inmunoquímico, y en la segunda columna lo que hacemos es especificar el tipo de prueba relacionada a esa línea de análisis. Lo que vimos, ¿se acuerdan que en alguna diapositiva les hablé de la vigencia de la licencia que decía por tiempo indeterminado? Entonces, ahí ustedes pueden ver ese detalle. Y bueno, entonces, ya como vimos, ¿se puede diversificar las líneas autorizadas de análisis? Sí. Lo que se sometería sería una modificación a la licencia sanitaria. Y para ello voy a dejar a la experta, a mi compañera Valeria. Ella va a abordar esta última parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Química. Ana, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Justamente vamos a revisar el tema de la modificación de licencia sanitaria para establecimientos de insumos para la salud. Y este tema es muy importante porque como han notado, se han publicado varios acuerdos de simplificación en el Diario Oficial de la Federación. Estos acuerdos son acuerdos por los que se establecen acciones de simplificación para trámites que se realizan ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y estos dos acuerdos, con fecha de publicación del 11 de julio y del 22 de agosto, son de gran relevancia, dado que tienen un impacto justamente en la sanitaria y en la solicitud de modificación de licencia sanitaria. Ahorita, justo como bien comentó la química Janet, el proceso de obtención de una licencia sanitaria nueva sigue vigente.
En el acuerdo publicado del 22 de agosto, el cual va a entrar en vigor hasta el 7 de octubre, establece algunos requisitos simplificados. Sin embargo, hasta el día de hoy, el proceso es tal cual como se los comentó la química Janet. Pero en caso contrario, para la modificación de la licencia sanitaria, el 11 de julio del 2025 se publicaron algunos temas de simplificación que ahorita vamos a revisar y que ya entró en vigor el pasado 22 de agosto. Entonces, iniciando de lleno con este trámite de modificación, la homoclave que se utilizaba para la obtención de licencias sanitarias es la COFEPRIS 05002, la cual incluía varias modalidades, entre las cuales la modalidad C correspondía al tema de laboratorios. Sin embargo, una de las mejoras que establece este acuerdo de simplificación es una fusión de todas estas modalidades. Entonces, el trámite quedó como modificación a la licencia sanitaria de establecimientos de insumos para la salud. Y la homoclave que corresponde únicamente es COFEPRIS 05002. Ahora, en tema de modalidades, ya no tenemos modalidades referentes al giro, sino más bien la modalidad hace referencia al tipo de modificación que nosotros queremos realizar en la licencia sanitaria. Tenemos una modalidad A, que es de tipo administrativo o resolución inmediata, y una modalidad B, que es de tipo técnica con dictaminación. Y los requisitos que se deben de presentar junto con esta solicitud, recordando que este trámite es un trámite que se realiza de manera presencial, es decir, que se ingresa directamente en el Centro Integral de Servicios, es el formato de autorización, certificados y visitas debidamente requisitado. Todos los formatos vigentes, los cuales están sufriendo algunas modificaciones o cambios relacionados con estas mejoras, los pueden encontrar publicados en la página oficial de COFEPRIS. Y de igual manera viene el instructivo de llenado. En este caso, pues es el FF COFEPRIS 01. Adicional a este formato, debemos de anexar el comprobante de pago de derechos, el cual tiene que ser acorde con la tarifa de pago de derechos, que de igual manera está publicada para que ustedes lo puedan consultar. Y aquí tenemos dos supuestos que va a depender del tipo de modificación que queremos realizar. Si queremos realizar un cambio o una modificación en la razón social, debemos de presentar la constancia de situación fiscal. Y si queremos realizar algún cambio, esto puede ser el nombre de la vialidad, el número o código postal del establecimiento, esto por alguna reasignación que nos hayan notificado de manera municipal, estatal o federal, debemos de presentar el documento emitido por el municipio o alcaldía donde se nos notifica este cambio. Y obviamente tenemos que asegurar que el establecimiento no se reubicó físicamente. Reitero, como comentó la química al inicio de la presentación, la licencia sanitaria está ligada al establecimiento. Entonces, en caso que el establecimiento sí se reubique físicamente, le corresponde una nueva licencia sanitaria. Entonces, es por eso que debemos de aclarar este punto en el caso de que aplique. Puede ser algún cambio en el código postal o cambio de numeración de la calle. Tenemos que presentar el documento que pruebe que el establecimiento sigue físicamente en el mismo lugar. Tenemos algunos artículos dentro de este acuerdo de simplificación donde justamente se especifican algunas precisiones. La primera, si recordamos en la diapositiva anterior tenemos dos supuestos para esta modificación de licencia sanitaria. Una que se llaman de resolución inmediata. Y bueno, ¿a qué nos referimos con este término? Es aquella modalidad en la que la comisión, la COFEPRIS, validará el pago de derechos y emitirá un producto documental siempre y cuando se cumpla con los requisitos correspondientes. Para esta modificación de licencia sanitaria, el producto documental es una constancia. Y esta constancia justamente aplica para esta modalidad de tipo A, en la cual puede ser algún cambio o actualización de razón social o denominación del establecimiento, cambios de datos de propietario, razón social, de nombre o vialidad, código o postal o del establecimiento por reasignación municipal o estatal.
Ahora bien, la segunda modalidad, que es la modalidad de tipo técnico de dictaminación, es aquella en la que la comisión podrá realizar un proceso de evaluación a fin de emitir una resolución. Como bien se explicó para el proceso de obtención de una licencia sanitaria, el tipo de modificación por dictaminación correría el mismo proceso, es decir, se ingresa la solicitud, se hace una primera evaluación documental y después una visita de verificación. Todos los supuestos que no estén establecidos en este artículo, es decir, los que implican una constancia, van a pasar a la modalidad de dictaminación, es decir, pudiera ser alguna inclusión de alguna línea de análisis, por ejemplo. Otro de los artículos que me gustaría precisar es que justamente para, si necesitamos realizar algún trámite en caso de un nuevo ingreso o modificación al representante legal, además de los requisitos que mencioné anteriormente, se debe de presentar una carta poder simple por el apoderado o documento que acredite la representación legal para personas físicas o el instrumento público en el que se acredite la representación legal tratándose de personas morales, así como las identificaciones oficiales correspondientes. Y en el artículo 12º justo especifica que la constancia emitida o que será emitida por esta comisión surtirá efectos de una autorización, por lo cual es muy importante que siempre se conserve y se muestre como anexo a la licencia sanitaria correspondiente que fue anteriormente emitida. Y estas constancias podrán ser revisadas o sujetas a verificación por parte de la autoridad sanitaria conforme a la normatividad que le aplique al establecimiento. En este acuerdo de simplificación se establece un artículo transitorio, que es el 6º transitorio, el cual dice que el presente acuerdo, el publicado el 11 de julio, no será aplicable para trámites relacionados con la autorización de licencia sanitaria de establecimientos en los que en sus procesos intervengan psicotrópicos, estupefacientes, derivados, sales o precursores químicos de los mismos. Aquí es importante acotar que en este acuerdo se establecen los requisitos para la modificación de tipo de resolución inmediata, es decir, de la modalidad A. Entonces, si nosotros tenemos o manejamos alguno de este tipo de productos en nuestro establecimiento, es muy importante acotarlo en el formato de solicitud de modificación, reitero, el cual se encuentra publicado en la página de COFEPRIS, y especificar si manejamos alguno de este tipo de productos. Entonces, si nosotros queremos realizar alguna modificación, pero estamos en este supuesto del 6º transitorio, lo que va a pasar es que automático vamos a entrar a la modalidad B, que es de dictaminación. Entonces, esto es lo que nos quiere decir este 6º transitorio. Y bueno, de mi parte es todo. Fue realmente una participación breve, pero es muy importante que consulten los acuerdos de simplificación que se están publicando en la página de COFEPRIS. Y reitero, para el tema de la solicitud de licencia nueva, estará por entrar en vigor en el mes de octubre el acuerdo de simplificación publicado el 22 de agosto. De nuestra parte es todo. Muchas gracias.